El 16 de diciembre, Rusia afirmó que tenía el control de Kupiansk. Rusia estaba mintiendo. Los combates seguían intensos en la ciudad, incluso cuando Rusia afirmaba que todo había terminado. Pero aún peor para Rusia es que la afirmación de la captura no fue una especie de desfile de victoria prematuro que se estaba organizando para sí misma. Fue una mentira tan descarada que en realidad estaba ocurriendo exactamente lo contrario en la ciudad. No era Rusia la que estaba avanzando, era Ucrania. Y ahora el impulso en Kupiansk está del lado de las fuerzas ucranianas. Acaban de atrapar a las tropas rusas en Kupiansk, rodeados y condenados a morir. Esos soldados no pueden hacer nada más que observar mientras la bandera ucraniana se iza sobre sus cabezas. Todo comenzó solo unos días antes de que Rusia hiciera su audaz declaración sobre la caída de Kupiansk. La ciudad, que está en la región de Yarkiv, ya había estado en las noticias solo unos días antes de la declaración. Y por la razón opuesta a la que afirmó el Kremlin, el 12 de diciembre Militani informó de una situación muy diferente en el terreno, lejos de estar luchando una batalla perdida. El medio informó que las fuerzas de defensa de Ucrania habían logrado rodear con éxito a los restos de los invasores rusos en Kupiansk y estaban en proceso de erradicarlos de la ciudad. En conjunto, 3 palabras son importantes aquí: buscar y atacar. Para el 12 de diciembre, el segundo cuerpo Cartier de la Guardia Nacional informó que la situación se había vuelto crítica en Kupiansk. Ese cuerpo informó sobre la situación en la ciudad en septiembre, y empezaba a parecer que las fuerzas de Vladimir Putin realmente podrían cumplir con la afirmación que haría Rusia. Varios meses después, Ucrania tenía un plan para contrarrestar el avance de Rusia, y estaba basado en las 3 palabras importantes que acabamos de mencionar. Ucrania formó el grupo de búsqueda y ataque Cartier, que estaba compuesto por varias brigadas y regimientos, algunos de los cuales forman parte del cuerpo Kartilla. Militani informó el 12 de diciembre. Entre ellos estaban la 13ª Brigada Cartier, la 90 y 2ª Brigada de Asalto, y el 475, Regimiento de Asalto, Código 92 de Ucrania. A ellos se unieron miembros de la 144A Brigada Mecanizada de Ucrania y la Legión Extranjera de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, para crear una fuerza de combate con la simple misión de cazar a cualquier soldado ruso en Kupiansk y destruirlos. Sacar miembros del cuerpo Cartier para esta misión fue inteligente por parte de Ucrania, como dijo el Centro de Análisis de Políticas Europeas, o CEPA, ya en enero de 2025. Kartia es una brigada extraordinaria de soldados voluntarios que fue fundada por uno de los hombres más ricos de Ucrania, Vsevolod Kosimiako. Respaldando sus palabras con hechos, Kosimiako se dedicó a crear una brigada que, según él, serviría como modelo para el nuevo ejército ucraniano, informa CIPA. Kosimiako argumentó que era necesaria una reforma radical, alejándose de las tradiciones de la era soviética, a las que algunos en el ejército ucraniano aún se aferraban. Y la brigada Kartir, al adoptar desde tecnología de drones de última generación hasta entrenamiento occidental, mostraría al resto del país cómo se suponía que debían hacerse las cosas. Al menos ese era el plan, y parece que funcionó. El compromiso de la brigada de usar la tecnología de formas innovadoras se demostró cuando utilizó drones terrestres y aéreos en su primer asalto completamente robótico contra posiciones rusas en noviembre de 2024, un ataque sorpresa a 20 millas al norte de Yarkov. Provocó grandes bajas rusas sin que ningún ucraniano resultara herido, informó CIPA en enero de 2025, y agregó: se utilizaron drones aéreos para vigilancia y bombardeo, mientras que pequeños vehículos terrestres con orugas o ruedas estaban equipados con ametralladoras de gran calibre controladas a distancia o minas. Si todo esto te suena familiar, es porque estas tácticas han sido adoptadas por muchas otras unidades del ejército ucraniano. Éxitos como estos fueron los que hicieron que los miembros de la brigada Kartir fueran la elección perfecta para el contraataque de Ucrania en Kupiansk. El grupo de búsqueda y ataque fue creado para eliminar una irrupción rusa al norte de Kupiansk, con el objetivo final de rodear a los rusos que avanzaban lentamente. Así, se les cortaría el acceso a suministros y compañeros, quedando atrapados e indefensos. Entre octubre y noviembre de 2025, el grupo se dedicó a su labor durante esos meses. La brigada Kartier, junto con las otras que mencionamos antes, se dedicó a destruir varias de las unidades y batallones de asalto de Rusia. Unidades de los regimientos 121 y 122 de fusileros motorizados de Rusia cayeron ante la estrategia de búsqueda y ataque, informa Militani. También lo hicieron unidades de la 68ª División de Fusileros Motorizados de Rusia, su 30 Regimiento de Ingenieros y su 27ª Brigada de Fusileros Motorizados. El apoyo que estas brigadas y unidades habían estado recibiendo del 7º Regimiento de Tropas No Tripuladas de Rusia y de las unidades de WAP o vehículos aéreos no tripulados no sirvió de nada. Uno por uno, los soldados rusos cayeron. Buscar y atacar estaba haciendo precisamente para lo que fue diseñado. No pasó mucho tiempo antes de que las fuerzas de Ucrania lograran una ruptura en dirección al río Oskil, al norte de Kupiansk.
Ese avance fue vital para lo que estaba por venir, ya que lograrlo permitió a Ucrania bloquear todas las rutas terrestres de Rusia hacia Kupiansk. Rusia ya no podría enviar tropas frescas ni suministros a sus soldados que ya habían cruzado el río. Las fuerzas que Rusia tenía en la dirección de Kupiansk tendrían que ser suficientes. Spoiler, no lo fueron. Con el río Oskiel bajo control, los grupos de búsqueda y ataque, junto con otras unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, podían concentrarse en erradicar al resto de los ocupantes rusos en la dirección de Kupiansk. La 13ª Brigada Kharkiv liberó completamente la aldea de Radkivka, además de limpiar los bosques circundantes de ocupantes rusos. Esa misma brigada también continuó operando en el norte de Kupiansk, donde Rusia había logrado su avance hacia la ciudad. Varias docenas de casas fueron rodeadas y limpiadas de fuerzas rusas que se habían infiltrado, pero ahora estaban sin el apoyo que esperaban de sus camaradas. Las otras unidades que formaban parte del grupo de búsqueda y ataque también tuvieron mucho éxito. El 475, Regimiento de Asalto Código 92 que mencionamos antes, logró liberar la aldea de Kindrashivka, junto con sus alrededores y el bosque alrededor de la aldea. Recibieron ayuda del 4º Batallón de la 92ª Brigada de Ucrania en otra operación diseñada para evitar que Rusia lograra su propio cerco de Kupiansk. Entre el 22 de septiembre y el 12 de diciembre, las unidades del grupo Kharkiv por sí solas mataron a 1.027 soldados rusos, y no es como si fueran el único grupo operando en la dirección de Kupiansk. Militani agrega que la 125ª Brigada Mecanizada Pesada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también conocida como el Regimiento Skala, estaba trabajando con otras unidades. Para limpiar regiones dentro y alrededor de Kupiansk, Skala logró liberar el distrito de Ubalani de Kupiansk aproximadamente al mismo tiempo que los grupos de búsqueda y ataque estaban haciendo su trabajo. Ese trabajo incluía limpiar edificios de gran altura donde los invasores rusos habían instalado su campamento. En algunos casos, Skala usó explosivos para derrumbar esos edificios, atrapando a los rusos invasores entre los escombros, dejándolos condenados a una muerte dolorosa. Sin embargo, vendrían más. Te contamos todo esto por una razón. Todo lo que acabamos de describir sucedió en los meses previos a la afirmación de Rusia de que había capturado Kupiansk. Cualquiera que estuviera prestando siquiera un poco de atención a lo que realmente estaba ocurriendo sobre el terreno, habría visto que era una mentira evidente. Estaba muy claro que Ucrania estaba haciendo todos los avances positivos en Kupiansk, incluso hasta el día del anuncio de Rusia. ¿Qué tan positiva era realmente la posición de Ucrania en Kupiansk? El 17 de diciembre, un día después de que Rusia afirmara haber capturado la ciudad, AEA publicó un informe revelando que Ucrania había declarado haber retomado el 90% de Kupiansk. El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Siersky, incluso recurrió a Telegram para refutar las afirmaciones de Rusia y revelar lo que las fuerzas ucranianas realmente habían logrado en la ciudad. Hablando tras su participación en la 32ª reunión anual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, celebrada en la base aérea de Ramstein, Alemania, Siersky dio ejemplos específicos de operaciones exitosas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Agregó: gracias a operaciones activas de búsqueda y ataque, logramos hacer retroceder a los ocupantes de Kupiansk y tomar el control de casi el 90% del territorio de la ciudad. La misión de liberación de Kupiansk en Ucrania estuvo casi completa para el 4 de enero. The Gaze informaba sobre comentarios hechos por Ucrania de que solo quedaban pequeños focos de fuerzas rusas en Kupiansk y que esos focos estaban siendo erradicados. Rusia todavía controlaba el edificio del ayuntamiento de la ciudad, lo que le daba a Putin la pequeña pizca de credibilidad que necesitaba para continuar, afirmando que Rusia había capturado Kupiansk. Sin embargo, el control de Rusia sobre ese edificio no iba a durar mucho más, ya que Ucrania todavía tenía el control de las posiciones que ocupaba cerca del río Oskiel. El portavoz del Grupo de Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Víctor Trigubov, habló con Suspilner y dio una evaluación condenatoria de la verdadera situación de Rusia en Kupiansk. Todavía hay algunos soldados enemigos aislados ahí, pero están completamente rodeados. Ya están teniendo serios problemas incluso para recibir suministros, incluso por vía aérea, porque podemos ver exactamente dónde están dejando todo. Yo diría que esta es la fase final de la limpieza de la ciudad. Y, en principio, incluso algunas figuras de los medios rusos lo están admitiendo discretamente, afirmó Tregubov el 3 de enero. También estimó que Rusia podría tener menos de 100 soldados operando en la ciudad, y que, aparentemente, esos soldados tenían como fecha límite febrero para capturar Kupiansk. Espera un segundo, una fecha límite en febrero. ¿Cómo podría existir eso si Rusia ya estaba reclamando el control sobre Kupiansk? No podría, por supuesto, ya que Rusia veía cómo sus mentiras se desmoronaban a su alrededor. Ese desmoronamiento se completaría solo unos días después de que Trigubov hiciera sus comentarios. Atrapados tras la brillante estrategia de búsqueda y ataque de Ucrania, los soldados rusos que quedaban en las cercanías del edificio del ayuntamiento de Kupiansk solo podían esperar, mientras sus enemigos y los libertadores de Ucrania se acercaban a su alrededor.
El 13 de enero, el nuevo boss de Ucrania informó sobre el cierre de la trampa. El medio informó que la Brigada Kartilla había publicado una declaración en Telegram el día anterior, anunciando que el edificio del ayuntamiento, al que Rusia se aferraba para dar credibilidad a sus afirmaciones sobre la caída de Kupiansk, estaba de nuevo en manos de Ucrania. Kartia ha establecido el control sobre el edificio del ayuntamiento de Kupiansk. El grupo de búsqueda y ataque Kartilla y el grupo táctico Kuyansk están completando la limpieza de la ciudad, que fue desbloqueada con éxito durante una exitosa operación liderada por el mando del segundo cuerpo de la Guardia Nacional. Según el anuncio, Ucrania lo había logrado de nuevo, utilizando una planificación brillante y ataques coordinados contra las fuerzas rusas en Kupiansk. Ucrania había erradicado la mayor parte de la presencia rusa en y alrededor de la ciudad en tan solo unos pocos meses. Una situación que parecía tan grave, cuando la Brigada Kartilla fue desplegada, se había invertido por completo, lejos de ser capturada. Kupiansk fue liberada de tal manera abrumadora que Ucrania pudo volver a izar su propia bandera sobre la ciudad. Y como suele hacerlo, Ucrania no solo hizo una afirmación, lo demostró. El anuncio de la Brigada Kartilla estuvo acompañado de un video de 2 minutos que documentaba cómo los soldados ucranianos lucharon por las calles de Kupiansk hasta llegar al edificio del ayuntamiento y levantar su bandera. En este video, solo tenemos un breve vistazo a las tácticas de Ucrania. Vemos combates urbanos llevándose a cabo, presumiblemente por los grupos de búsqueda y ataque formados meses antes de retomar Kupiansk. Se ven imágenes desde dentro de los centros de mando, mostrando cómo todo lo que Ucrania acaba de lograr fue el resultado de un esfuerzo colaborativo entre varias de sus unidades. Las fuerzas en el terreno parecen comunicarse con este centro de mando, lo que lleva al despliegue de drones que entregan su carga explosiva en posiciones donde los soldados rusos se han atrincherado. La lucha es brutal, visceral, pero vemos el resultado justo al final del video. Imágenes tomadas desde arriba muestran la bandera de Ucrania, instalada en el edificio del ayuntamiento y ondeando al viento. Esa sola toma destruye las afirmaciones de Rusia sobre la caída de Kupiansk, pero aún queda trabajo por hacer para Ucrania. ¿Cuánto trabajo queda? Depende de a quién escuches. Antes mencionamos las afirmaciones de Ucrania de haber recuperado casi el 90% de Kupiansk después de que Rusia afirmara que controlaba la ciudad. Si bien es cierto que Ucrania había logrado avances impresionantes para mediados de diciembre, la afirmación de que el 90% de la ciudad está bajo control ucraniano podría no ser del todo cierta. Eso es según Euromaidan Press, que informó sobre datos del proyecto de mapeo Deep State, el cual pretende mostrar la verdadera situación de la ciudad. Según esos datos, al 11 de enero una gran parte de Kupiansk sí está bajo el control total de Ucrania. Sin embargo, hay una parte más grande que se encuentra en lo que Deep State llama la zona gris. Este es un término que la Organización de Seguimiento del Campo de Batalla utiliza para denominar regiones que no están bajo el control directo de ninguno de los dos bandos. A menudo, hay combates en curso en esas regiones, o si uno de los bandos tiene el control, ese control es difícil de determinar mediante un análisis independiente. Todavía hay partes de Kupiansk que Rusia controla, aunque la situación en esas regiones no pinta bien para la escasa cantidad de soldados estacionados allí. Esos soldados están completamente rodeados por las fuerzas de Ucrania y están aislados de suministros y refuerzos. Puede que aún no hayan caído, pero pronto serán derrotados por Ucrania, a menos que Rusia logre hacer algo drástico en dirección al río Oskil. Eso permitiría a las fuerzas de Putin reabrir los canales de suministro. Hay un par de advertencias que deben mencionarse cuando se trata de estos datos del Estado profundo. Primero, los datos sobre los que informa Euromaidan Press provienen del 11 de enero, que es justo cuando la Brigada Kartir anunció la liberación del edificio del ayuntamiento de Kupiansk. No está claro si la liberación de ese edificio ya fue tomada en cuenta en los datos del Estado profundo. Debido a la segunda advertencia, los cambios en los mapas del Estado profundo tienden a ocurrir con retraso. Así que es posible que algunas de las tropas rusas que el recurso informa como cercadas ya hayan sido eliminadas desde entonces. Y también es posible que algunas de las zonas grises ya no sean tan grises. Y con menos de 100 soldados rusos supuestamente quedando en Kupiansk, realmente parece que es cuestión de cuándo, y no de si, Ucrania recuperará el control de toda la ciudad. Una cosa es segura, las afirmaciones de Rusia de que Kupiansk había caído fueron tan precisas como las afirmaciones de Putin en 2014 de que Rusia capturaría Kiev en 2 semanas si él daba la orden. Eso pudo haber sido cierto en 2014, pero definitivamente no es el caso ahora. Como pueden atestiguar menos de 100 soldados rusos atrapados en Kupiansk, esperando a que Ucrania los elimine o los capture. Por muy positivas que sean todas estas noticias de Kupiansk para Ucrania, no puede darse el lujo de dormirse en sus laureles. Rusia todavía quiere, e incluso algunos dirían que necesita tomar la ciudad. Vimos evidencia de eso el 11 de enero, más o menos al mismo tiempo que las fuerzas ucranianas tomaban el edificio del ayuntamiento de Kupiansk.
UKR informó que el 11 de enero se produjeron 200 enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, y algunos de esos enfrentamientos se llevaron a cabo en la dirección de Kupiansk. En el sector de Kupiansk, el enemigo hizo 9 intentos de avanzar hacia Petropavlivka, Novoplatonivka, Kupiansk y Bohuslavka, informó Ale. Así que, aunque hay un número cada vez menor de soldados rusos en Kupiansk, Rusia todavía tiene fuerzas en las afueras de la ciudad que están lanzando asaltos. No se puede permitir que estas fuerzas avancen. Si Ucrania quiere mantener su impulso positivo en Kupiansk y en la región más amplia de Kharkov, Rusia tampoco dejará de presionar por Kupiansk, aunque su ofensiva se haya debilitado considerablemente. Como informó Euromaidan Press en febrero de 2024, Kupiansk es un objetivo principal para Rusia. Los datos de este informe nos dicen que la ciudad ha estado en la mira de Putin durante casi 2 años. Hay varias razones para esto, aunque la principal parece ser que la ciudad alberga un importante centro ferroviario que Rusia cree que puede usar para apoyar sus intentos de capturar Donetsk y Lugansk. En conjunto, estas dos regiones conforman el Donbass, que Putin ha dicho repetidamente que Ucrania debe ceder a Rusia si se quiere tener alguna esperanza de un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania, sacando al Donbass de la ecuación. La captura de Kupiansk permitiría a Rusia brindar apoyo a sus flancos en la región de Kharkov, mejorando así sus intentos de rodear la ciudad de Kharkov. Todos estos posibles beneficios estratégicos significan que Kupiansk seguirá siendo un objetivo para los ataques de Rusia, incluso si esos ataques no se llevan a cabo necesariamente en tierra. Como señaló el Kiev Independent en septiembre de 2025, Rusia ha atacado Kupiansk con bombas guiadas, artillería, drones de vista en primera persona y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Desde hace muchos meses, algunas de esas opciones de ataque se han visto debilitadas por los grupos de búsqueda y ataque de Ucrania, que han eliminado a las unidades rusas que las llevaban a cabo. Sin embargo, Rusia todavía mantiene algunas posiciones cerca de Kupiansk, lo que quizás permite ataques de artillería y cohetes. Y la única manera en que Ucrania detendrá las bombas guiadas es eliminando los aviones. Están estacionados en aeródromos dentro de Rusia y en la Ucrania ocupada, lo que requiere el uso de municiones de largo alcance. Aún así, a los soldados rusos que quedan en Kupiansk no les importará nada de eso. Lo que sí les importará es que están rodeados, y es solo cuestión de tiempo antes de que Ucrania los descubra. Cuando eso suceda, esos soldados rusos atrapados esperarán que Ucrania se olvide de la parte de ataque en la táctica de buscar y atacar, y que en su lugar reemplacen el ataque por la rendición, con la cola entre las piernas. Lo que la situación en Kupiansk realmente nos muestra es que Rusia ha desarrollado una habilidad para hacer afirmaciones falsas sobre su éxito en Ucrania. Incluso cuando las pruebas del campo de batalla demuestran que Rusia está mintiendo. Pero este tipo de mentiras solo pueden durar un tiempo. Algo grande acaba de romperse en Rusia y tiene el potencial de acabar con Putin. Aquí tienes una pista. Se trata de la mano de obra de Rusia y de cómo Ucrania está destrozando al ejército ruso. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para obtener más informes actualizados sobre la situación en Ucrania. Y gracias por vernos.